Amén, hermanos. Quiero que me acompañen a Primera de Corintios y el día de hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 9. La carta Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 9. Y dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. El día de hoy traigo un mensaje titulado Sabiduría Revelada. Y anteriormente nuestro pastor Darío nos estuvo predicando acerca de la sabiduría humana, acerca de aquellas filosofías que se extendían y que muchos judíos y muchos griegos tenían su propia forma de ser sabios. Tanto los griegos de una manera en las filosofías que se daban en esos tiempos, pensamientos profundos y reflexivos que solamente podían entender algunos pocos y cierta élite solamente, y también los judíos que ellos querían ver la profundidad de la ley en lo que decía las escrituras, pero solamente de una manera teórica, solamente de una manera teológica, en donde solamente analizamos un texto, solamente para engrandar nuestra sabiduría humana. En decir, mira, yo sé más que tú sabes menos, por lo tanto yo estoy un peldaño más arriba. Y esto sucede, hermano, porque el mundo valora mucho la elocuencia, valora mucho los títulos, valora mucho las credenciales que nos pueden dar otros hombres por capacidades. Las personas valoran eso. Y se nos ha inculcado desde pequeños que nuestro éxito depende justamente de nuestras habilidades, nuestras capacidades, de lo que podamos conseguir en la vida, de los estudios que tengamos. Es así como se nos cría desde muy pequeños y no está mal. Pero lo que debemos entender que no está mal estudiar, no está mal poder alcanzar algunas cosas y potenciar nuestras habilidades. Lo que está mal es pensar que nuestro éxito depende de eso. Es aquí cuando estos griegos, estos judíos también pensaban, y las personas en general a lo que hace referencia a Pablo hacia el mundo, es que las personas ven de esta manera las cosas. Que solamente va a través de sus habilidades, de su elocuencia, de su preparación, van a poder marcar la diferencia y obtener el éxito. Sin embargo, el apóstol Pablo viene y escribe sin presumir ninguna habilidad, no presumiendo sus argumentos retóricos ni ninguna cosa de la filosofía que él venía, sino que él venía con el evangelio de Cristo Jesús y su cruz. ¿Es esto lo que Pablo venía? Él no venía jactándose de su preparación como fariseo. Él no venía jactándose de su preparación y su conocimiento en la ley, sino que eso lo ocupaba para indicar justamente que solamente dependemos de Cristo. El mundo está en una necedad muy grande, en donde muchas veces, hermanos, nosotros entendemos esta idea de que el mundo y su filosofía no es superior a la sabiduría de Dios, pero muchas veces nuestras decisiones, nuestras acciones son regidas en base al pensamiento en que la mentalidad, inteligencia humana y sabiduría es superior a la de Dios.
Yo sé que si a ustedes les preguntan qué sabiduría es mayor, sé que ustedes responderían que la sabiduría de Dios más que la del mundo. Pero nuestras decisiones muchas veces y nuestro actuar no está demostrando lo mismo. Es importante que aprendamos a entender cuándo estamos obrando en la sabiduría de Dios y cuándo estamos obrando en la sabiduría del mundo. Cuando nosotros vemos personas que se jactan y se glorían en su interior de cómo piensan, cómo reflexionan, que sus opiniones son muy válidas, sus opiniones son las mejores, que las demás opiniones que piensan diferente no están al mismo nivel de la que tengo yo, la verdad es que podemos estar muy equivocados. Cuando centramos en la capacidad mental en que podamos tener y las habilidades en manejarnos, incluso en alguna área en específica, eso nos puede simplificar el fracaso, aunque estemos viendo que las cosas anden bien. En el versículo 6 nos dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Cuando nosotros vemos esto, muchas veces, hermanos, nosotros creemos, ¿y por qué creemos que a veces estamos trabajando en la sabiduría del mundo? Es porque muchas veces nosotros creemos que ya estamos preparados y ya estamos en madurez. En el mundo muchas veces nosotros vemos, cuando tenemos jefes a cargo, ese jefe se tapa en un ojo. Ese jefe, la verdad es que no está capacitado. Si a mí me pusieran ahí, las cosas funcionarían mucho mejor. Porque yo estoy capacitado para el ascenso. Yo estoy capacitado para ese puesto y esa persona no. Jefe, ¿cuándo me va a ascender? Muchas veces nosotros tenemos una sabiduría de que creemos que ya estamos preparados para ser alguien mayor, para ser algo más. Y esto no solamente se ve en el mundo, sino también se ve en la iglesia, que muchas personas piensan que ya están preparadas y ya son lo suficientemente maduros para poder adquirir un cargo, para poder adquirir liderazgo, para poder ser llamados líderes, ser llamados pastores. Hay personas que creen que ya están preparadas, son lo suficientemente conocedores de la Escritura y lo suficientemente maduros para ejercer alguno de estos cargos. Y no quiere decir que alguien no pueda estar preparado para eso. Quiere decir que muchas veces nuestra sabiduría es creer que ya estamos preparados. Esa es la mentalidad del mundo. Cuando pensamos nosotros que ya estamos lo suficientemente maduros para ejercer un cargo, siendo de que Dios aún no ha mostrado nada y no me ha llamado a mí personalmente para el cargo, sino que yo me estoy candidateando, vemos inmadurez, porque es así como piensa el mundo. Toma su propia sabiduría para pensar que ya está en el momento adecuado, que está ya en madurez para ejercer o llevar a cabo ciertas tareas que no está preparado para llevar. La filosofía del mundo nos lleva a pensar eso, a que ya estamos preparados, a que somos mejor que otros, a que ya estamos en otro nivel, que ya podemos salir del lugar donde estábamos. Y todo esto depende en quién confiamos, hermanos. Cuando nosotros estamos confiando en nuestra propia sabiduría, que es justamente como el mundo lo hace, nosotros estimamos cuando somos maduros. Cuando nosotros creemos, nosotros mismos nos adjudicamos el título de maduros espiritualmente, por creer que estamos capacitados, podemos estar cayendo en la sabiduría del mundo, por lo cual hay que tener mucho cuidado por lo que pasa en nuestra mente y corazón, de saber qué es lo que está pasando. ¿Está confiando mi corazón en su propia sabiduría? ¿Es su propio estándar de creer qué es lo que está suficiente y qué es lo que es correcto para ya estar preparado para ser alguien más, para ser considerado alguien más sabio? Debemos examinarnos, hermanos. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En nuestra mente? ¿En nuestra sabiduría? ¿O estamos poniendo nuestra confianza en la sabiduría de Dios? Estas cosas van a ser cruciales, hermanos, para que nosotros podamos comprender
si estamos caminando correctamente con el Señor o no. Cuando somos corregidos, ¿qué pasa por nuestro corazón? ¿Se llena de enojo? ¿Se llena de quejas? ¿Se llena de objeción, excusas? ¿O cuando el Señor nos corrige, hay humildad en saber que hay un camino largo por el recorrer? Hay un camino largo por el cual responder y seguir esforzándose cada día. Aquellos que piensan que ya están lo suficientemente listos y que ahora solamente hay que afinar ciertos detalles, muchas veces pueden estar muy equivocados. Cuando no sabemos en lo que nos estamos metiendo, normalmente pensamos así. Cuando no sabemos de qué se trata el rubro, cuando no sabemos de qué se trata ser hijo de Dios, podemos pensar así. Yo recuerdo cuando el pastor Darío habló conmigo para ser encargado de obra, yo me imaginé y he visto en otros casos que ese proceso puede llevar algunos años, o 1 año, o 2 años. Y en mi propia sabiduría yo pensaba, lo más probable es que este proceso lleve 1 año y medio, quizás 2. Ya vamos más de 3. Pero al entender, entre más pasa el tiempo, más me doy cuenta que no hay un momento en donde uno está realmente preparado, sino que el tiempo solamente sirve para saber que a uno le falta un camino muy largo. Un camino muy largo que no sé si en vida voy a alcanzar a ver, pero en el Señor me esfuerzo por lo que Él ha hecho para hacer bendición de otros. Pero yo les digo, hermanos, ese es el corazón que cada persona debe tener, quien confía en el Señor, para que así el Señor lo sea ocupando y lo lleve cada día más y más. El creer que somos sabios en nuestra propia prudencia nos va a llevar a un estancamiento en donde Dios no nos va a poder usar, porque no vamos a poder ser transformados, porque según nosotros ya estamos en un alto nivel. Por lo tanto, el creer que somos más maduros que otros y que hemos alcanzado una madurez de liderazgo, de pastorado, o incluso en el mundo de jefaturas, a veces nos puede llevar a nosotros mismos, engañarnos con nuestro propio criterio y nuestra propia sabiduría. Fijémonos lo que dice el versículo 7. Nos dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Dentro de mi investigación, mientras yo leía y preparaba esta predicación durante la semana, me encontré algunos comentarios que hablaban acerca de lo que dice de esta sabiduría oculta y que Dios predestinó para nuestra gloria. Habían comentarios que apuntaban acerca de que lo que decía el texto es que Dios había predestinado a cada uno de los hijos de Dios para alcanzar un cuerpo glorificado y alcanzar eso. Pero la verdad, hermanos, es que ese pensamiento no es lo que nos está diciendo la Escritura. Y es bastante deshonesto decir que justamente tiene que ver con esto. Porque cuando nosotros vemos en los versículos que dicen el 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Y cuando leíamos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 31, nos encontramos que dice, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Es esta gloria la que nos está invitando el Señor. La gloria que antes estaba oculta, ahora fue revelada. Esta sabiduría que antes no podía entenderse. Aquellos fariseos y entendidos en la ley que escudriñaban las Escrituras, pero no podían entender un Mesías sufriente, un Mesías en la cruz. No lo podían entender porque esta sabiduría estaba oculta. Mas hoy ha sido revelada. Esta sabiduría ya no está en lo oculto, sino que ha sido revelada para aquellos que aman a Dios.
Es así que nosotros vemos que esta predestinación, la cual habla, es la idea de Dios de antes de la misma fundación del mundo, que al crear, Él sabía que la humanidad caería y estaría en pecado completamente. Pero lo que Él predestinó en su corazón, de que su Hijo amado algún día estaría en la cruz para rescate de todos. Para que aquellos que creen en la fe, que creen en Cristo Jesús, puedan ser salvados, puedan ser rescatados. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Es esta la gloria que Dios nos tenía. La sabiduría oculta que Él predestinó es Cristo Jesús para que Él fuera nuestra gloria. No una gloria personal de decir, mira, esta semana me comporté tan bien, estuve tan bien, mi relación anduvo tan impecable con Dios, que me siento bien con el Señor. Pero justamente Dios murió por lo contrario, por aquellos que saben que continúan en pecado, por aquellos que saben que a pesar del esfuerzo, saben que están en una naturaleza pecaminosa y que necesitan del Señor en todo momento, que dependan de Él día tras día, segundo tras segundo. Esta es la sabiduría revelada que queremos entender. Cuando todavía está oculta para nuestras vidas esta sabiduría, nosotros decimos no somos lo suficientemente buenos para estar delante del Señor. No somos lo suficientemente inteligentes o honestos para estar delante de Él. No beberé cena porque soy un pecador. ¿Qué caso tiene si Cristo justamente murió por los pecadores y no bebemos cena? Por los pecadores, por ser pecadores, de hecho, por eso recordamos que Cristo murió. Fijémonos bien, ¿cuál es nuestra gloria? Nuestra propia sabiduría de nosotros marcar la pauta en de lo que es correcto, de lo que se debe hacer, o que Dios marque la pauta a través de las Escrituras. Es ahí nuestra decisión de cuál va a ser nuestra sabiduría. ¿Sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios? Para el mundo la cruz parecía realmente una necedad de creer que un Mesías que venía a triunfar tenía que morir en una cruz. ¿Qué necedad más grande? Piensan algunos. ¿Qué debilidad más grande que su supuesto Mesías, que supuestamente es Dios, tenga que morir en una cruz? Qué gran fracaso, diría el mundo. Pero cuando vemos la Escritura, esto es poder de Dios. Es poder de Dios para transformar las vidas y alcanzar, y ya no sea una sabiduría oculta y no vivamos en la sabiduría humana, sino que vivamos en la sabiduría de Dios que ha sido revelada. Una sabiduría que ahora podemos entender y saber que caminamos en la cruz de Cristo. Vivimos y caminamos en el Evangelio de Jesucristo, el cual Él fue el que lo hizo, no nosotros. La fe va a causar cambios y estragos en nuestra vida. Es así. Vamos a ir caminando en la estatura de Cristo Jesús. Eso va a pasar. Aquellos que han creído en Jesucristo, eso va a suceder y el Señor será fiel y justo para completar la obra, porque Él así lo ha prometido. Pero lo que sí debemos entender, de que en nuestra vida siempre habrá pecado, hasta una vez que Cristo venga por nosotros. Ante un día que estemos delante de Él, frente a frente solamente justificados por la fe. Hasta ese día nosotros vamos a seguir lidiando con este cuerpo pecaminoso que siente tendencia y siente inclinación a hacer lo malo. Pero lo que sí debemos entender es que un corazón que se entrega al Señor va a ser transformado y va a salir de esa necedad. Hermanos, el no poder ver a Cristo Jesús, no ver esta sabiduría revelada, es la gran tragedia que le ha pasado al mundo. Es la gran tragedia que cada ser humano vive si realmente no puede ver que la cruz de Cristo es realmente y totalmente suficiente para perdonar de todo pecado. Cuando creemos y guardamos en nuestro corazón que aún así
puedo ser merecedor con mis obras, de la justificación, la verdad es que vamos a estar muy equivocados. Muy equivocados, hermanos. Nos dice el versículo 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Estas cosas Dios preparó por aquellos que le amarían, aquellos que lo aman hoy en día. Aquellos que buscan de Dios y aceptan de Dios pueden disfrutar realmente de esta sabiduría revelada en que podemos ver en el Señor en todo momento. Y en el versículo 8, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque la sabiduría, si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Estaba avisado. Es como ver una película y luego hacer las mismas acciones y no cambiar el resultado. Ellos sabían. Estaba ahí en las Escrituras. Estaba dicho por Isaías también. El otro día veía un video acerca de un joven que es cristiano y hablaba con algunas personas, judíos ortodoxos, y les recitaba un texto, sin decirles qué texto era. Y les preguntaba a estos judíos, ¿de dónde es este texto? ¿Del Antiguo o del Nuevo Testamento? Y los ortodoxos decían, esto es del Nuevo Testamento. Estaba haciendo referencia a Jesús de Nazaret, decía. Otros decían, no lo sé si está en el Antiguo o en el Nuevo, pero esto me suena a Jesús. Algunos jóvenes que no eran ortodoxos. O sea, esto me suena a Jesús. Y otros decían, no, definitivamente está hablando del Nuevo Testamento. Eso es lo que creen los cristianos. Y él decía, no, esto está en Isaías. Y los judíos quedaban sorprendidos. Porque era justamente el relato de Cristo Jesús yendo a la cruz, muriendo por los pecadores y resucitando. Es así como muchas veces la sabiduría para aquellos que no hablan, no aman a Dios, está oculta. Pero aquellos que le hemos buscado por la necesidad que tiene nuestro corazón ha sido revelada netamente por gracia del Señor y porque así Él los ha estimado. Quiero que me acompañen al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 64, versículos del 4 al 7. Isaías 64. Isaías 64, versículos 4. Vamos a estar leyendo hasta el 7. Y dice así: desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que obra a favor del que esperaba en él. Sales al encuentro del que se regocija en practicar la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. Pero te enojaste porque pecamos, continuamos en los pecados por mucho tiempo. ¿Y seremos salvos? Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, que se despierte para agarrarse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Cuando nosotros no entendíamos lo que Cristo Jesús y el poder de la cruz que tiene en el Evangelio, estábamos entregados a nuestras iniquidades, a nuestra propia sabiduría, a la sabiduría que viene del mundo. Mas Dios nos permitió que esta sabiduría de Dios fuera revelada para nosotros. Nuestras obras justas, son solamente trapos de inmundicia. ¿Alguna vez usted ha olido un trapo de inmundicia? Un trapo húmedo que ha quedado encerrado en un lugar.
¿Es algún olor agradable? Es un olor bastante desagradable. Es así, son todas nuestras jactancias que vienen de nosotros, que vienen de nuestro corazón, que vienen de nuestra propia sabiduría. Delante de Dios son solamente trapos de inmundicia. Toda obra que parezca ser buena y nosotros tratemos de ser buenas personas, porque así es como queremos relacionarnos con Dios y creemos que hacer obras buenas, ser buenas personas en la sociedad es más que suficiente para ser considerados por Dios. Aquí nos está diciendo el profeta Isaías que solamente es trapo de inmundicia. Pero Cristo Jesús puede cambiar nuestros corazones. Cristo Jesús nos puede hacer una nueva criatura si es que nosotros realmente creemos en Él. Esta sabiduría que estaba oculta a su tiempo se fue revelada en Cristo Jesús. No podemos estar a la altura de Dios. No podemos estar a la altura de la justificación en Cristo. No podemos estar a la altura con nuestras obras, nuestra sabiduría y todo lo que somos para creer que somos alguien especial para merecer ser rescatado por Dios. Es que soy buena persona, por lo tanto merezco ser rescatado por Dios. Es que yo soy simpatizante del cristianismo y de aquellos que alaban a Dios. Por lo tanto, debo ser reconocido como alguien, como una buena persona. Yo nunca molesté a los cristianos por lo que creían, ni incluso reclamé cuando metían bulla en la calle. Muchas veces pensamos que ser un simpatizante o no ir en contra de Dios va a bastar, porque estamos confiando en la sabiduría del mundo, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, que pensamos, hermanos, que Dios tendrá que tener misericordia por el hecho de que nosotros hicimos estas cosas. Pero acá nos dice en Isaías que todas nuestras obras justas son trapo de inmundicia. Cuando nosotros confiamos en nuestra propia sabiduría, cuando nosotros confiamos realmente solamente en lo que vemos, así como los fariseos que confiaban solamente en la ley, en lo que podían ver y en la justicia que ellos practicaban, vivimos en la necedad. No pensemos que siendo buenas personas vamos a obtener la gracia del Señor, porque la gracia esta fue derramada para aquellos que son pecadores. No quieren vivir en el pecado, pero se reconocen como pecadores que necesitan ser transformados por Cristo Jesús. Y que solamente Él tiene el poder suficiente para cambiar nuestras vidas. No está en nuestras manos, no está en nuestros quehaceres, sino que solamente está en las manos de Dios. Y cuando reconocemos que solamente Él tiene el poder para hacerlo y queremos que lo haga, Él comenzará a hacer una obra en nosotros. Y nosotros sabremos que viene de Él y la gloria solamente será para Él. Porque es el único que puede cambiar nuestras vidas, no nuestro intento de querer ser buenas personas. Sin Cristo, hermanos, estamos completamente perdidos. No hay nada que hacer. Nuestra propia prudencia no nos llevará a ningún buen puerto, sino todo lo contrario. Estar eternamente alejados de Dios porque hemos decidido estar eternamente lejos de Él, si no queremos aceptar su palabra. El día de hoy, hermanos, la sabiduría de Dios, aquella sabiduría que estaba oculta, ha sido revelada. Y el día de hoy está delante de usted y de cada uno de los que está aquí. Está delante de usted para que usted pueda decidir si quiere alcanzar esa madurez en Cristo Jesús, de depositar toda esa carga, de ser aptos, de ser suficientes para alcanzar salvación que solamente dependa de Él en nuestras vidas. Dios ha revelado esa sabiduría mediante Cristo Jesús y la cruz del Evangelio, que nos rescató por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Pero a pesar de todo esto, lo más importante, hermanos, es que tengamos en cuenta ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión vamos a tomar
en Cristo Jesús. ¿Vamos a aceptar la sabiduría de Dios en Cristo? ¿O vamos a seguir la necedad del mundo rechazando el mensaje de salvación? ¿Seguiremos confiando en nuestra propia sabiduría o nos rendiremos ante Cristo Jesús para recibir salvación? Es esa la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Entregar nuestra vida al Señor en su sabiduría, en su salvación, o en la sabiduría de nosotros mismos, en la necedad que llama las Escrituras? Queridos hermanos, el mundo cree ser muy sabio. El mundo cree ser muy sabio, pero su sabiduría y la sabiduría del mundo es necedad ante el Señor. La verdadera sabiduría es la que reconoce a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, y que si nosotros estamos en Él podemos tener vida eterna en salvación. Si usted reconoce que Cristo Jesús es el Señor, si usted cree que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios que murió por usted y sus pecados y resucitó al tercer día, puede ser llamados hijos de Dios para llegar a sus brazos y para tener vida eterna.